cámaras de los agentes civiles de tránsito son a prueba de todo, lo que garantiza la veracidad y transparencia en el accionar de nuestros agentes. Esto es transparencia, esto es tecnología, esto es real. Buenos días amigos de La Posta, mi nombre es Jenny Navarro. Les acompaño hoy, miércoles 14 de noviembre, desde Il Barista. Es una cafetería de especialidad ubicada en los bajos de la Cámara de Comercio de Quito, ubicada en la Amazonas y República. Y hoy me voy a tomar un súper rico capuchino de Loja, con café de Loja. Es buenísimo, si no han venido, por favor, vengan, el café es excelente. Bueno. También quisiéramos agradecer no solo a Il Barista, que nos abre las puertas todos los días, sino a otros auspiciantes como Hyundai, también a la ATM, a la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, y también a Ital Llantas de Michelin. Si algo le pasa a las llantas de su auto y necesitan cambiar o que las chequen, vayan a sus locales. Tienen uno aquí en Quito, en el Inca, y también en Tumbaco, diagonal al Club Deportivo El Nacional. Sin más que decir, vamos a En Caliente. Y bueno, en caliente, vamos a nombrar lo que pasó ayer en la asamblea, que estuvo bastante movida. Pues en el marco de las comparecencias por el grillete electrónico de Fernando Alvarado que se sacó, ayer compareció Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia. Bueno, ella explicó los contratos relacionados a este grillete y también dijo que ella no es responsable de la ejecución de los mismos. Ella solo estuvo 6 meses en ese ministerio. Aparte de Lady Zúñiga, también comparecieron delante del Pleno ex supervisores del Ministerio de Justicia, quienes también explicaron el funcionamiento de estos aparatos y la cadena de vigilancia que tenían. Esto cierra pues la cadena o la serie de comparecencias que se han venido dando por el tema de los grilletes y de Fernando Alvarado. La investigación continúa, veamos qué pasa con eso. Y el tema más importante de la asamblea ayer, que estuvo ahí un poco caliente la sesión en la noche, fue la destitución de 2 asambleístas, Normita la recaudadora y Sofía la visitadora, como aquí las llamamos cariñosamente en La Posta. Se fueron a sus casas la asambleísta Sofía Espín con 94 votos y la asambleísta Norma Vallejo con 89. Así que a sus casitas. Ahora, para profundizar este tema, he invitado al asambleísta por la bancada de Creo, Fabricio Villamar. Nos acompaña hoy y vamos a hablar de los pormenores de la sesión de ayer. Quédense para la entrevista, espérense 2 minutos.
Gracias amigos por estar aquí, por seguir conectados y doy la bienvenida a Fabricio Villamar, él es asambleísta por la bancada de Creo, que nos viene a contar qué pasó ayer en la sesión del Pleno de la Asamblea. Bienvenido asambleísta, muchas gracias por estar aquí. ¿Le extraña a Anderson? Bastante. ¿Ah, sí? No, nada, no, yo me siento bien con ustedes siempre. Muchas gracias asambleísta por venir. Y bueno, la destitución de las dos asambleístas de ayer, bueno, ¿es un paso para la autodepuración de la Asamblea? Sí es un paso. No ha sido fácil, no ha tenido la celeridad que hubiéramos esperado que se tenga, pero en la práctica es lo que se puede. No te olvides que mi bloque tiene 21 legisladores, de los 137 que son en la Asamblea. Entonces, desde la inmensa minoría que nosotros tenemos, lograr lo que vamos logrando se lo consigue, pero con mucho esfuerzo, ¿no? El día de ayer la Asamblea dio una respuesta válida a las presiones que tenía de los ecuatorianos sobre la necesidad de una depuración. Yo creo que eso hay que reconocerlo también. Usted habla que, sin embargo, la bancada de Creo es minoritaria en la Asamblea, pero ¿qué pasó el día jueves, donde esta bancada minoritaria estaba dividida y ocurrió algo con el tema de los votos? Decidieron, bueno, por iniciativa de uno de sus compañeros de bancada, Fernando Flores, que la votación sea de los 2/3 de la Asamblea y no la mayoría. ¿Qué pasó con esta división del día jueves? ¿Cómo les afectó? A ver, en primer lugar, contemos toda la historia. La Constitución, que es el marco legal en el que tenemos que movernos, establece que para destituir a un ministro se necesita las 2/3 partes. Para destituir a un superintendente o al fiscal se necesita la mayoría absoluta. Y lo que dice es que para el resto de decisiones del poder público, como la de la Asamblea, se podrá votar por mayorías simples. ¿Qué es una mayoría simple? La mitad más uno de los presentes. ¿Qué es una mayoría absoluta? La mitad más uno de los integrantes de la Asamblea. Ok. Resulta que a algunas personas se les ocurrió que si es que para votar a un ministro necesitas 91 votos, ha de ser lo mismo para votarte a un diputado. Pero en la práctica, nosotros solamente podemos hacer lo que dice la ley y la Constitución. Y esto fue entendido por los ecuatorianos como un intento de cubrir las espaldas de gente que puede tener tacha. Y por esto para nosotros ha sido increíblemente molesto que desde nuestras propias filas alguien proponga esa votación. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Esta barbaridad sucede el día jueves y desde el viernes hasta el martes los ecuatorianos le han hecho conocer a toda la Asamblea, correístas, morenistas, etcétera, incluidos, el fastidio que semejante resolución causó. Y es por eso que yo había anunciado que había que ir a una reconsideración. Ese es el camino legal para revertir una votación sobre la cual no estás de acuerdo, pero tiene sus límites también, porque el pedido de reconsideración lo puedes hacer en la misma sesión o en la siguiente sesión. Así es que mi colega Fernando Flores también quiso plantear una reconsideración, es decir, después de haber planteado lo de los 91 votos, entendió el problema que se había generado y pidió que que se reconsidere esa resolución. Se la reconsideró, y si no se reconsideraba, se nos quedaba normita, pues. Se nos quedaba normita. Porque si es que se necesitaran 91 votos, ayer solo tuvimos votos. 89. ¿Y te imaginas que esto hubiera sido porque alguien de mi bloque propuso semejante cosa? Bueno, de alguna manera se lo corrigió. Que esto nos ocasionó un conflicto interno, así es. Y que los conflictos internos existirán en tu casa, en la mía. Imagínate cuántos existen en la Asamblea. Entonces, esta decisión que tomó el asambleísta Fernando Flores, ¿lo reconsideró por presiones de su partido? Porque usted fue también uno de los que quiso apartarlo del partido por eso. ¿O fue que la conciencia le pesó y dijo, no, reconsideremos? ¿Qué pasó ahí? No nos demos vueltas. Aquí tuvimos que conversar claro. Entendió que se trataba de un error y que podía entenderse si es que se le salvaba, que por su culpa se le salvaba.
y nos pusimos de acuerdo en que presente él mismo la reconsideración, que es lo que pasó. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con Fernando Flores? Ya con esto, la intención de apartarlo de la bancada queda en stand-by, ¿se elimina o ya no lo considera? Aquí hay dos elementos. El primero, sobre el tema de la bancada, nosotros algún rato tendremos que sentarnos a conversar y definir un par de cosas, porque, mira, la reinstitucionalización de las organizaciones políticas después del descalabro hecho durante todos los años del correísmo hizo que no tengas toda la secuencia histórica de cómo tiene que funcionar una organización política. Y por eso a veces estas cosas pasan. O sea, reconstituir la institucionalidad política nos va a tomar un buen tiempo. Este tipo de errores pueden seguirse dando en nuestra organización y en cualquier otra, porque hay que reaprender la democracia. En ese camino, si nosotros tenemos que sentarnos a conversar entre nosotros y poner las cosas en orden, pues habrá que hacerlo. Pero más trascendente de qué es lo que hagamos nosotros en nuestro bloque para arreglar este tipo de cosas, es y cómo vamos a enfrentar lo que se viene. Porque resulta que no podemos entender que salida Normita la recaudadora o Sofía la visitadora, hasta ahí llegaron los problemas. No es así. La Asamblea tiene un montón más de cosas que hacer, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y me parece que más importante ahora es centrarnos en dos temas que son importantes: economía y empleo, y los problemas de corrupción del gobierno. Y en cuanto a la autodepuración, este fue un paso. ¿Van a seguir en estos temas autodepurando la Asamblea? A ver, sí, pero esto tiene varios caminos. Lo que hemos hecho esta vez fue la aplicación de un artículo que no se lo había hecho durante todo el tiempo del correato, que es ir al CAL con una declaración juramentada para iniciar un proceso de destitución en contra de un colega. Esto no se lo había hecho. Lo que hemos hecho en estos días era impensable durante los últimos 10 años. Hace 2 años esto era imposible. Y por eso te recuerdo, nosotros somos 21, la Asamblea son 137. Y nos damos modos que con los 21 conseguimos lo que conseguimos, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero ya te digo, lo importante es, este proceso de depuración, sí lo hemos hecho dentro de la Asamblea, pero hay el otro mecanismo, que es la justicia. Y yo he entregado los documentos que llegaron a mis manos a la Fiscalía y que la Fiscalía los procese. Porque aquí no se acaba el tema de Normita la Porque recaudadora, no puede acabarse ni de aquí, Sofía pues porque Espín. hay responsabilidades penales también. Y tendrán que asumir las responsabilidades penales quienes estén señalados en los casos que llame la Fiscalía. Mañana me toca ir otra vez a rendir versión, ¿no? Perfecto. Asambleísta, ¿cuál es su balance del día de ayer, de la sesión de ayer? ¿Qué nomás pasó? A ver, la sesión de ayer comenzó con todas las preocupaciones de la mañana, en donde la presidenta de la Asamblea no sabía si iba a tener los votos. Y tenía 2 pedidos de reconsideración y las bancadas no estaban seguras de qué es lo que iba a pasar. Entonces nos pidieron que no hagamos la reconsideración en la sesión de la mañana, sino que lleguemos hacia la tarde. ¿Por qué? Porque necesitaban ponerse de acuerdo. Esto es absolutamente necesario. Si es que no lo hacíamos y entrábamos directamente al conflicto, es posible que en el conflicto no hubiéramos encontrado una solución. Y en la tarde pasó lo que te cuento que pasó, y a partir de esto tenemos una votación que yo creo que comienza a regresarle a la Asamblea al espacio de respeto que se le tiene que ganar. Mira, una institución, el prestigio de una institución se la consigue con un montón de años, no pasa de la noche a la mañana. En cambio, la pérdida del respeto, esa pasa en un día. ¿Y se ha perdido el respeto a los asambleístas? Durante los últimos años, la Asamblea no ha sido una institución amada por los ecuatorianos. Bueno, pongámoslo en claro, ninguna Asamblea, Parlamento, Senado, lo que sea, es normalmente bien evaluada. No es así, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Asamblea es el centro de la confrontación. Pero es que además la confrontación es necesaria en democracia, porque llevas puntos de vista diferentes. Caso contrario, viviríamos como en Cuba, ¿no? O sea, uno da pensando para el resto y el resto solamente agachan la cabeza. Ese no es el papel de una democracia. Y en este tema de los diezmos, que lastimosamente se vieron empañados todos los partidos, ¿esto era lo que había que hacer? O sea, la destitución de asambleístas como Norma Vallejo,
para que esto de los diezmos también de alguna manera se limpie la imagen de la Asamblea? Era necesario, porque ¿cuál era la otra posibilidad? No hacer nada. Esa para nosotros no es una posibilidad. ¿Eso hubiese sido de alguna manera ser cómplices de lo que pasó Exactamente, entonces tú tienes un montón de gente que ha estado 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, y cuando pregunta dicen, no, si eso de los diezmos siempre ha pasado. Bueno, si siempre ha pasado, y tienes legisladores que han estado 2, 3 y 4 periodos, ¿y por qué no hicieron nada? ¿No son cómplices de ellos? Entonces, si bien este es un proceso vergonzante, es un proceso difícil, nosotros en la Asamblea sí entramos en un proceso de depuración. ¿Y el gobierno? ¿Para cuándo? Entonces va siendo hora de que ellos también lo hagan, porque si no lo hacen, desde la Asamblea nos toca enrostrarles uno por uno, llevarles a juicio político, empezar los procesos de fiscalización a los ministros, a los subsecretarios y a las empresas. Porque aquí yo creo que hay que darse un tiempito para poner en orden algunas empresas como CNT, como TAME, como pongamos una lista larga, y hay que ponerles en orden, ¿no? Ayer el presidente Lenín Moreno, en un tuit, de alguna manera manda a decir que den votando. Manda a decir, como nuestro segmento en la posta, el presidente manda a decir que se pongan pilas en este proceso de la cirugía a la corrupción y demás. ¿Cómo afectó eso a los morenistas en este caso? Bueno, votaron en lo que tenían que votar. En el caso de Norma Vallejo hay 10 abstenciones. Entonces sí sería bueno que desde la Presidencia de la República vean y por qué. Es que es impresentable. A ver, es tu medio mismo el que saca la grabación en la cual Normita les está pidiendo, y brava, le está pidiendo plata a sus trabajadores, y brava. Y le pusimos Normita la recaudadora, sí, claro, y todos se replicaron. Y todo el mundo les ha llamado así. Ok, pero ¿qué puedes hacer después de que te enseñan una grabación en donde les estás pidiendo plata a tus trabajadores? Y la señora ayer, durante toda la sesión, decía, es que no hay pruebas. ¿Cómo no va a haber pruebas? Pues si tienes gente que ha sido extorsionada. ¿Y qué más pruebas Y hay una quiere? cosa más grave, y es que creo que nos hemos quedado los ecuatorianos solamente en el análisis de la corrupción que esto implica. Pero ni ustedes, ni nosotros, ni muchos ecuatorianos se centraron en que aquí hubo una afectación a los derechos de los trabajadores. Entonces hay que ser cuidadosos con eso también. Aquí se violaron derechos de los trabajadores y esos son sagrados. ¿Y el tema de los diezmos queda ahí con esta denuncia? No, ya conversamos de eso, dijimos que no. O sea, es una parte de lo que se ha hecho en la Asamblea, la otra parte ha sido presentada en la Fiscalía y desde ahí tenemos que tener una respuesta. Listo. Bueno, en cuanto al tema de los votos, hemos conversado sobre si esto pasaba el día jueves, Norma Vallejo no hubiese sido destituida. Claro. ¿Qué responsabilidad hubiese tenido, por ejemplo, su bancada en el tema de Fernando Flores, que propuso sobre esto, moción? Nosotros tenemos que hablar sobre los hechos porque no podemos hablar sobre elucubraciones. Si es que semejante cosa hubiera ocurrido, le hubieran colgado de los pulgares a Fernando Flores, y posiblemente con mucha razón. En la práctica eso no sucedió, se dio retro a una decisión que era torpe, que era que podía ser entendida como un acto de protección a gente metida en inconductas. Se dio retro a eso y lo hizo el mismo Fernando Flores. Entonces también hay que reconocer que este tipo de cosas también pasa, ¿no? Es decir, puedes equivocarte, errar es humano, dijo el pato al bajarse de la gallina, perdonar es divino, dijo la gallina. Entonces, la gente se equivoca, pero la gente tiene derecho también a rectificar. En la práctica, esto salió como tenía que salir en buena hora. Bueno, usted fue el que llevó este caso de Norma Vallejo sí. al CAL y denunció esto. ¿Cómo fue el proceso de este tema, en cuanto a este tema, la denuncia hasta que por fin ayer fue destituida? A ver, esto arranca en el mes de agosto, en donde durante el receso legislativo la Contraloría empieza procesos de investigación sobre los trabajadores de la Asamblea. Y en algún momento alguien dijo, bueno, con la misma fuerza que investigan a los trabajadores, investiguen también a los asambleístas, pues. Y ahí comienzan a saltar los casos de estas contribuciones para nada voluntarias. E iniciamos una investigación y pedimos que quienes tengan documentos nos manden. En esos días
tuve que ir a Washington porque teníamos una embestida de los correístas que decían que en el Ecuador no hay corte constitucional, se acabó la democracia, pobrecitos los correístas no les dejan participar, se ha perdido el Estado de Derecho, entonces tienes que salir. Yo represento una tendencia política, una visión de la política ecuatoriana, igual que Cucalón, igual que Enrique Ayala, y se armó una comisión para ir a defender esto en Washington, en la CIDH, en la OEA, porque caso contrario, como se vendieron bastante bien los correístas, vayan a pensar que aquí estamos desarmando lo bien ganado de la Revolución Ciudadana. Mientras yo hacía eso, acá en el Ecuador, se aprobaba una resolución que era una resolución vergonzosa. Porque decía, es que no nos pueden poner en el mismo saco, el que tenga pruebas que denuncie, rescatemos la institucionalidad, condenamos estas infamias. Bueno, regreso yo y resulta que no hay infamias, aquí hay casos. Y así que, como pusieron que el que tenga documentos denuncie pues. Y ahí sí comenzaron a temblar algunas rodillas. Y en la práctica, esto que ha sido un proceso tortuoso, difícil, porque hay que investigar, hay que dar espacios para que la gente se defienda, hay que aportar pruebas, nos lleva a lo que nos lleva. No será tan rápido como la gente quisiera, es tan rápido como se puede. Y también pudo haber pasado que no consiguiéramos los votos. Pero nosotros habríamos hecho nuestro papel, ¿no? Porque se veía difícil llegar a esos 91 sí, claro. votos, ¿no? Que a la práctica ayer tal vez no fue tan difícil, pero el jueves estaba complicada la cosa. Sí, claro, el jueves fue difícil, ¿ya? Pero en cambio ayer fue un bonito martes 13 para todos los que estaban metidos en casos de corrupción. Sí, pasaron casi sin problema, se destituyeron casi sin problema, entonces... O sea, desde afuera se ve, sí, les destituyeron sin problema. No es así. O sea, esto fue un caso de mucho esfuerzo, de un manejo muy fuerte, de conversaciones tensas, de incertidumbre, porque no sabes cómo van a votar. O sea, de repente a alguno se le ocurre que tiene preocupaciones porque mañana le tocará a Entonces piensa que la mejor forma es evitar que le voten al compañero. No. Si es que tienen que caer más cabezas, van a caer más cabezas. ¿Ya? Y así lo anunciaba Norma Vallejo ayer, ¿no? Como que bueno, un tono amenazante. También hay que ver de quién se recibe ese tipo de cosas, ¿no? La señora Vallejo se fue diciendo un montón de cosas, ya, desde que es inocente hasta que no hay pruebas, hasta acusar a otros asambleístas. Bueno, o sea, hablemos de alguien serio más bien. Asambleísta, ¿usted de alguna manera se ha convertido en un fiscal del pueblo dentro de la asamblea? No sé, no. No, yo hago lo que tengo que hacer, y no quiero hacer más que eso. Y en este contexto, ¿se perfilaría políticamente? ¿Le interesa algún otro puesto político aparte de la asamblea? Pero es que a mí me quedan todavía 2 años y medio de asamblea. Entonces, yo de la asamblea no me voy a mover. ¿A dónde me voy a mover a estas alturas? No, yo tengo que quedarme donde estoy. Ahí, siguiendo de fiscal. Sí, no, yo lo que sí voy a hacer es, voy a meterme de cabeza en la campaña de Juan Carlos Holguín. Yo creo que hay que darle un respaldo a una visión diferente de la ciudad, una visión innovadora, más joven, valiente. Mira lo que estamos conversando. Es bien poca la gente que se mete en la política. Y el riesgo de no meterte en la política es ser gobernado por los peores. Entonces, si no haces política, te la hacen. Y el Juan Carlos al menos ha tenido la valentía de meterse. Y está armándose un bonito equipo, y está con un buen discurso, y está proponiendo cosas diferentes. Yo me voy a jugar por él. ¿Cómo le van a apoyar usted y su bancada si Juan Carlos Holguín se está enfrentando a gente como el general Paco Moncayo? Es que el enfoque de la política para Quito tiene que ser un enfoque de la visión de futuro, no tienes que ver esto hacia atrás. Y me parece que ese es un concepto bien interesante. Verás, nosotros tenemos políticos de edad, pero para nada se parecen a Bernie Sanders, ¿no? Para nada. Realmente lo que tienes que hacer es abrir el espacio para tener una nueva camada de representantes. Y eso tienen que hacer todas las organizaciones políticas. Y tienes que dar espacio para que la gente aprenda, para que la gente venga y se prepare. No es de la noche a la mañana, y con todo el respeto para un montón de profesiones, pero si quieres leyes bien hechas, no mandes futbolistas. Porque es bastante probable que sean buenos futbolistas, pero no necesariamente buenos legisladores. Las leyes bonitas no las hacen los expertos en belleza.
O sea, ahí necesitas gente que tenga noción de política pública. Bueno, esa es parte de la seriedad con la que se tiene que enfrentar la política y es parte de la responsabilidad de las organizaciones políticas hacia el futuro. Entonces, los retos que tienen el Ecuador y una ciudad como Quito, yo soy enamorado de mi ciudad, yo he sido concejal de esta ciudad, ojalá alguna vez pueda volver a servir a la ciudad, pero mientras tanto, lo que sí hay que plantearse es, se necesita tener una visión clara, y si es que desde mi organización se está impulsando a Juan Carlos, hay que impulsarlo y hay que darle toda la mano. Una cara nueva en las elecciones para la alcaldía entonces. Asambleísta Villamar, se trata de hacer una depuración del legislativo y hay muchos casos que todavía, debe haber muchísimos casos, pero por ejemplo uno que sacó la posta todavía no le han parado bola, al de Araucito, el copiloto Pipón, no sé si lo escuchó. ¿Se piensa hacer algo acerca de eso? Pongamos las cosas en orden. Así como yo no quiero ser esta especie del justiciero del pueblo, tampoco podemos asumir de los medios que nos dicten la agenda. El caso de Araucito lo conversé con Luis Eduardo el otro día que nos encontramos casualmente, y claro, hay que asumirlo, ¿ya? Pero o se lo asume desde la Asamblea, y la Asamblea ¿qué puede hacer? Tengamos en claro que Araucito no es legislador, ¿no es cierto? Y nosotros no tenemos capacidad de llevarle a juicio político a Araucito. Sin embargo, sí sería importante que, si es que el Contralor, por ejemplo, vio el reportaje, que es muy bien logrado, que tiene una buena fundamentación, el Contralor debería revisar qué es lo que pasó en esa empresa. El mismo gerente de la empresa debería dar una respuesta. Si es que hay una presunción de delito, el fiscal, porque esto es evidente, está en el aire, el fiscal debería actuar. ¿Qué podemos hacer los asambleístas en esto? O sea, el Araucito es el hijo de un asambleísta, pero no podemos meternos en eso. ¿Me cachas? Es decir, entiendo el caso, ¿ya? Pero no es la asamblea el espacio para ventilarlo. Para ese caso, vayan a la Contraloría. Perfecto, supongo que habrán muchos casos más en los que está trabajando. Exacto, tiene que haber un montón de cosas, no solamente de las que yo hago o de las que ustedes investigan, pero hay que pelear las batallas posibles también. ¿Y cuáles son esas batallas que hay que pelearlas enseguida? Lo que habíamos conversado. O sea, aquí hay temas hay temas de corrupción del gobierno nacional en donde si es que ellos no meten la mano, tenemos que meter nosotros mismos. Hay un espacio de legislación que es bien difícil sacar adelante. Verás, si es que en familia es complicado ponerse de acuerdo de a dónde te vas a ir de vacaciones, ¿no? Y en familia son 4, que el uno quiere irse a la sierra, el otro a la costa, el otro al oriente, el otro no quiere irse. Imagínate lo que es poner de acuerdo a 137 personas. La legislación en este país ya no se hace en la asamblea, se hace en las comisiones. Y no te olvides que de 13 comisiones, los correístas se quedaron con 12 presidencias. Eso es lo que hay. Entonces, en esas comisiones, en donde tienen mayoría, nuevamente, nosotros somos solo 21. La mayoría está en el otro lado. Entonces, tratar de sacar legislación con un concepto diferente es bien complicado. Y aún así nos damos modos. Listo, asambleísta. Antes de acabar, me gustaría entregarle este balanceo. Vale por un grupo de llantas. No tanto. Es un balanceo que nos regala Ital Llantas de Michelin, pues le regala a usted para que esté seguro con su auto, puede visitarlos y le regalan un balanceo por un año. Ya, chévere, un balanceo por un año. Ah, sí me dijeron. O sea, un balanceo. Bueno, o sea, durante el año puedo ir varias veces. ¿Cómo funciona esto? Ya le comento bien, voy a hablar con la gente de Ital Llantas y bueno, para que haga uso de esto. Le agradezco mucho, asambleísta, siempre por venir y por Oye, que te vaya bien a ti. Muchas gracias también. Le tendremos por aquí de seguro pronto cuando venga Anderson. Anderson viene el lunes, así que para los que le están extrañando, ya mismo está aquí. Le agradezco mucho. Siempre un gusto. Y gracias también, amigos, a ustedes por estar conectados y acompañarnos hoy.